Bendiciones y bienvenidos a este tu canal de revelación con tu servidor, el pastor Marcos David Miranda. Quiero compartir contigo este pensamiento de la palabra que denomino cumplimiento del diseño. Y vamos a iniciar viendo en Hebreos capítulo 3, versículo 1, donde dice: Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Versículo 3: Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Ahora, fíjese algo bien interesante aquí. Dice que Moisés, a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios. Y una de las primeras preguntas que surgen es, bueno, si Moisés fue fiel, si todo lo que hizo Moisés fue un diseño, es decir, un diseño que se iba a cumplir cuando vino nuestro Señor Jesucristo, Yeshua HaMashiach. Y la pregunta es, ¿por qué no pudo entrar a la tierra prometida? Nosotros vemos en Moshe, en hebreo, ¿verdad? Moshe Rabenu, que trajo el diseño de muchas cosas. Ahorita lo vamos a estar leyendo, pero sobre todo esto es interesante porque dice, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, en un nivel de siervo, dice, para testimonio de lo que se iba a decir, dice, verso 4, mientras que Cristo fue fiel en calidad de hijo. Aquí ya no dice del Señor como siervo, sino que dice en calidad de hijo, como jefe de la casa de Dios. Y esa casa, dice, somos nosotros, con tal que conservemos la seguridad y la esperanza de la que nos gloriamos. Fíjese cómo dice, hermano, empieza diciendo, considerad al apóstol y al sumo sacerdote de nuestra profesión. ¿Para qué? Para que conservemos la seguridad y la esperanza de la que nos gloriamos. ¿Por qué? Porque sabemos que nuestro Señor Jesucristo, Él es fiel. Y si Él es fiel para con el Padre y nosotros entramos en Cristo Jesús, nosotros seremos hechos fiel también como Él fue hecho fiel. Así que fíjese qué importante que nosotros vemos que este Moisés, dice la Escritura que a la verdad, vuelvo a repetir Hebreos 3:5, la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo. Entonces le vuelvo a decir, Moisés cuando vino fue el diseño de todo lo que iba a cumplirse en el Mashiach, es decir, en Jesucristo, en Yeshua. Así que nosotros, uno de las cosas interesantes en este tiempo es que hay gente que tiene una mala perspectiva o un mal concepto de las traducciones de la Biblia. ¿Por qué digo esto? Porque habla en un sentido muchas veces negativo acerca de Moisés, acerca de lo que Moisés trajo, pero es una perspectiva que ha cambiado, porque en realidad en el original lo que realmente está diciendo es que por Moisés vino un diseño y que en Jesucristo ese diseño se cumplió. Nosotros podemos ver, por ejemplo, Deuteronomio 34:10, fíjese cómo dice, y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido al Señor cara a cara. Verso 11, nadie como él en todas las señales y prodigios que el Señor le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Fíjese, pero qué tremendo, porque dice, nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés. ¿Por qué dice esto? Entonces, si en Hebreos nos dice que fue fiel, aquí en Deuteronomio nos dice que no hubo otro profeta que se hubiera levantado como Moisés, porque hizo tantas cosas, ¿verdad? Recibió tantos diseños.
Ahora, hay unas similitudes, por ejemplo, en Mateo capítulo 2, verso 15, nos dice, y estuvo ahí hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que, lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. ¿Sabe usted que cuando nuestro Señor Jesucristo nace, Herodes, ¿verdad?, manda matar, hace una matanza, pero huyen a Egipto, de tal manera que tuvo una crianza o un tiempo, ¿verdad?, de crecimiento en Egipto nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque ya estaba escrito, ¿verdad?, una palabra profética que tenía que cumplirse, que de Egipto llamé a mi hijo. Pero eso también lo cumplió Moshe, porque él fue el patrón o el diseño de lo que iba a ocurrir con el Mashiach. ¿Por qué? Porque también Moshe tuvo su crianza allí en Egipto. Ahora, esto lo podemos ver en Éxodo 1:15. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero nos damos cuenta que Moshe, ¿verdad?, siendo hijo de hebreos, pues obviamente tuvo una crianza ahí en Egipto. Pero también, igual como Moisés, ¿verdad?, que estuvo en Egipto, que ahí vino la liberación, que Dios lo escogió como libertador y como pastor del pueblo de Israel, que ahí fue la primera vez que se celebró Pesaj, la Pascua, y recibió las indicaciones de cómo hacerlo. El Cordero que trajo la libertad al pueblo de Israel en Egipto, nuestro Señor Jesucristo de igual manera también murió en Egipto. Nuestro Señor Jesucristo fue sacrificado como Cordero de Dios en Egipto. Usted me podrá decir, pastor, ¿pero qué no fue en Jerusalén? Bueno, en Apocalipsis 11:8 nos dice, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Esto no lo digo yo, lo dice la Escritura. Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. ¿Qué quiere decir? Que de igual manera, así como este Moshe trajo el diseño de que tenía que estar en Egipto de un tiempo de su vida, ¿verdad?, nuestro Señor Jesucristo igualmente, para que se cumpliera esa palabra de la cual habla aquí en Mateo 2:15, de Egipto llamé a mi hijo. Pero también de igual manera Moisés o Moshe, escogido como libertador, escogido como pastor, y todas las cosas que vamos a ver ahorita, un diseño que se cumplen en nuestro Señor Jesucristo. Por eso no es bueno cuando la gente trae una perspectiva o traducción negativa en relación a Moisés, como cuando dicen, es que la ley, ¿verdad?, que no sirve, vino por medio de Moisés, y tienen una perspectiva errónea de la traducción, porque dice, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. En realidad eso no dice el texto. Lo que está diciendo es que por Moisés vino un diseño, y en el Mashiach se cumplió ese diseño de verdad. El Emet, la verdad. Entonces, fíjese qué importante. Aquí estamos viendo unos aspectos. Primeramente, Moisés allá fue criado en Egipto. Nuestro Señor Jesucristo igual, lo vuelvo a recordar, aquí está en Mateo capítulo 2, verso 15, huyeron a Egipto porque se tenía que cumplir la palabra, de Egipto llamé a mi hijo. Vuelvo a repetir, el primer cordero de la Pascua fue sacrificado en Egipto. Nuestro Señor Jesucristo, como el cordero, como el verdadero cordero de Dios, murió en Egipto. Apocalipsis 11:8, vuelvo a repetir, Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Ahora, vamos a ver todo este diseño. ¿Cuáles fueron las cosas que trajo Moshe de alguna manera que se cumplieron en nuestro Señor Jesucristo? Primeramente, número 1, fue escogido como libertador y pastor del pueblo de Dios. Eso lo podemos ver en Éxodo 3, del 9 al 10, y su cumplimiento nuestro Señor Jesucristo en Juan 10:11, donde Él dice, yo soy el buen pastor, y en Juan 8:36, donde dice que si el Hijo os libertares, seréis verdaderamente libres, de tal manera que el diseño que trajo Moshe como libertador y pastor del
del pueblo de Dios se cumple en nuestro Señor Jesucristo. Número 2, a Moisés le fue revelado el nombre. Éxodo 3, 13 y 14 fue cuando Dios le comisiona a Moisés y le dice: Señor, pero yo voy a tu pueblo y ellos me van a preguntar cómo se llama aquel que te llamó, cómo se llama, quién fue el que te envió, y entonces le revela el nombre. Igual en Juan capítulo 17, verso 26, también nuestro Señor Jesucristo dice: yo les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún más. Fíjese, entonces Moshe recibe el nombre, la revelación del nombre, y acá nuestro Señor Jesucristo enseña el verdadero nombre. De tal manera, le vuelvo a repetir, que todo lo que trajo Moshe Rabenu era un diseño y en nuestro Señor Jesucristo se cumplió. Ahora, todo esto que le estoy diciendo es una base para llegar a algo muy importante que quiero compartir con usted. Por eso se llama el cumplimiento del diseño. Ahora, si vemos todo esto que hizo Moshe, le vuelvo a repetir, ¿por qué no entró a la tierra prometida? Número 3, le fue mostrado en revelación la creación. En Génesis 1, ¿quién escribió el libro de Bereshit, de Génesis? Moisés, porque le fue mostrado todo. Pero nuestro Señor Jesucristo, Hebreos 1:2, nosotros sabemos que Él fue el creador de todas estas cosas. Número 4, le fue dada la instrucción de las fiestas, desde Éxodo capítulo 12, verso 2, cuando Dios le da la instrucción, ¿cuándo es el inicio del año? Que obviamente no es en enero, ¿verdad? Dios le dio a su pueblo un mes con el que iniciaba el año. ¿Y cuándo era que iniciaba? Esto nosotros lo vemos que iniciaba en Pesaj, en la Pascua, ¿verdad? Y nosotros lo vemos el cumplimiento de nuestro Señor Jesucristo, 1 Corintios 5:7, donde dice que nuestra Pascua ya fue sacrificada, y esa Pascua es nuestro Señor Jesucristo. Número 5, le fue dado el poder de la vara a Moshe. Eso lo vemos en Éxodo 4:20, dice que tenía la vara de Dios. No dice la vara de Moisés, no dice la vara de Aarón, dice la vara de Dios. Esa vara, cuando viene nuestro Señor Jesucristo, y el cumplimiento también en Apocalipsis 19:15, dice que Él regirá con vara de hierro, es decir, Él es esa vara, Él tiene esa vara. Número 6, le fue dado el diseño del tabernáculo a Moshe y de los utensilios. Eso lo podemos ver en Éxodo 25:9, y el cumplimiento, ¿verdad?, del verdadero tabernáculo al que entró nuestro Señor Jesucristo en Hebreos capítulo 9, verso 24. Estos los estoy dando yo la cita simplemente para que usted las pueda revisar, las pueda leer. Y no las estoy leyendo aquí porque tomaría mucho más tiempo, ¿verdad? Número 7, también dice que le fueron dados los espíritus de Dios. Es decir, todo lo que hicieron del tabernáculo, ¿verdad? Fueron espíritus que trajeron esa inteligencia, esa sabiduría, esa ciencia, lo cual también nos habla en Isaías, ¿verdad? El cumplimiento en Lucas también de los espíritus de Dios. Eso está en Éxodo 31 del 3 al 4 y en Apocalipsis 1:20, donde dice que nuestro Señor Jesucristo tiene esos espíritus en su mano. Número 8, le fue dada la Torá a Moshe, le fue dada la palabra de Dios, ¿verdad? Directamente del corazón de Dios, Éxodo 24:12. Y en Juan 1:14 nosotros vemos que nuestro Señor Jesucristo, Él es esa palabra. Él es ese verbo que se encarna, de tal manera que la Torá simplemente es el diseño y nuestro Señor Jesucristo es el cumplimiento de esa Torá. Por eso Él mismo dijo: yo no he venido a abolir esa ley, yo vine a cumplirla, a que se cumpla en mi manera de vivir. También número 9, le fue dado el maná y el agua de la roca. En 1 Corintios 10 del 1 al 4 nos enseña, ¿verdad?, que era una bebida y un alimento espiritual, pero que esa roca de la que bebían era Cristo, de tal manera que el diseño que fue dado allá en el desierto se viene a cumplir en Cristo Jesús. Número 10, le fue dado entrar a Jerusalén desde otra dimensión para ver el cumplimiento. Y aquí me quiero detener un momento,
Porque le vuelvo a recordar, si Moshe recibió todo el diseño, si ahí en Deuteronomio dice que no se levantó otro profeta como él, ¿y qué es el espíritu de profecía? Nuestro Señor Jesucristo. Dice la Escritura esto, ¿verdad? Que el espíritu de profecía es el espíritu de nuestro Señor Jesucristo, Yeshua HaMashiach. De tal manera que obviamente lo que tenía Moshe, ¿verdad? Pues era una administración directamente de quién es el Mashiach. Ahora, ¿por qué no entró a la tierra prometida Moshe, habiendo vivido todo esto? Les recuerdo que si no se ha suscrito al canal, se pueda suscribir, que si este tema es de bendición para tu vida, que lo puedas compartir en tus redes sociales con tus familiares, con otras personas, para que también les sea de bendición. Bueno, recordando esto de que dice la escritura que Moisés no entró a la tierra prometida. Ahora la pregunta es ¿por qué? Ahora, pensemos esto, imagínese de una persona que profetice algo que va a ocurrir miles de años después. Cosas que tal vez no se han visto o que incluso haya gente que diga, no creo que vaya a pasar eso, no creo que vaya a ocurrir y que mucho tiempo después se cumpla eso que se habló, se venga a cumplir todo aquello en detalle que se manifestó. Bueno, pues en el caso de Moshe así fue. Porque él fue un profeta, como nos dice Deuteronomio capítulo 34. Él trajo esos diseños de parte de Dios, ¿verdad? Fue escogido para eso y cuando vino nuestro Señor Jesucristo vino el cumplimiento de todos esos diseños. Ahora, no entró a la tierra prometida Moshe porque Dios le permitió entrar en otro tiempo, en un tiempo del cumplimiento de todo lo que estaba ocurriendo. De tal manera que podemos leer en Lucas capítulo 9, verso 29, y entre tanto que oraba, está hablando de nuestro Señor Jesucristo, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén, aunque diría, mejor dicho, la traducción, y hablaban de todo el cumplimiento que había tenido su vida de nuestro Señor Jesucristo en Jerusalén hasta el tiempo de su partida. Ahora fíjese, llega Moshe de otra dimensión, en otro tiempo, no en un tiempo, no entró a la tierra prometida en el tiempo que él vivió en la tierra, sino que entró desde otra dimensión para ver todo el diseño que Dios había traído a través de él en un cumplimiento. Si él había recibido la Torá, ahora esa Torá se había hecho vida, se había encarnado en Yeshua HaMashiach, en Jesucristo, y ahora estaba cumplida. Es decir, todo lo que estábamos viendo de que fue llamado él para ser pastor, para ser libertador, con la revelación del nombre, con la revelación de la creación, con todo lo que estamos viendo, viene y empieza a ver todo eso en un cumplimiento. Viene con Elías y viene él porque son los profetas y la ley que dijo nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que todo eso, lo que estaba escrito ahí, se tenía que cumplir. En Lucas 24:44, y les dijo, estas son las palabras que os hablo, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. De tal manera que ahí, estando los tres en ese lugar, se estaba cumpliendo tanto lo de Moshe, porque ahí estaba Moshe, lo de los profetas, que ahí estaba Elías, y en los salmos, porque recuerde que los salmos fueron escritos por David. ¿Y quién era Cristo? ¿Quién era el Mashiach? ¿Quién era Jesús? El hijo de David. De tal manera que ahí se estaba cumpliendo todo lo que estaba escrito acerca de él. Imagínese, usted, ¿no le gustaría a usted que le mostraran algo que va a ocurrir? Y que usted dijera, bueno, pues tal vez no voy a vivir para verlo, pero yo sé que tal vez de aquí a 300 años pues va a pasar esto y esto otro y aquello. Pero imagínese que lo trajera Dios de otra dimensión a ver
el cumplimiento de aquella palabra que vino por medio de usted, obviamente, pero de parte de Dios. Ahora, esto fue lo que ocurrió con Moshe, lo que ocurrió con los profetas, en este caso Elías, y en el cumplimiento de Jesucristo mismo de los salmos. Ahora, qué tremendo, hermano amado, que se vino a cumplir todo ese diseño en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, qué tan importante es todo esto, este diseño, porque le vuelvo a repetir, hoy en día se tiene una perspectiva errónea, no, así como diciendo, ya, eso de Moisés, ya no, eso ni sirve, eso ni ayudó en nada, eso ni, no, porque la gente no tiene una clara definición de lo que es, porque no se ha enseñado correctamente de que era el diseño que fue dado para que se cumpliera exactamente eso cuando viniera nuestro Señor Jesucristo. Por eso aquí dice en Lucas 24:44, y les digo, estas son las palabras que os hablo, estando aún con vosotros, que os hablé, perdón, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito, porque esto le dijo después de haber resucitado. Dice, todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, imagínese usted todo este cumplimiento, pero del diseño que ya estaba en la antigüedad. Ahora, vuelvo a decir algo, ningún otro profeta vivió todo lo que vivió Moshe. ¿Por qué? Porque exactamente, es decir, precisamente fue escogido Moshe para traer ese diseño en el cual nuestro Señor Jesucristo iba a cumplirlo viniendo a la tierra. Y era tan importante que incluso en Apocalipsis se vuelve a mencionar que en el 15:3 y dice, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. Fíjese, el cántico de Moisés y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor, Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Ahora, ¿cuál es el propósito de este tema? El cumplimiento del diseño. Ahora, estamos viendo todo el diseño, estamos viendo que vino a través de Moshe Rabbenu y que nuestro Señor Jesucristo lo cumplió, pero regreso a la cita inicial. Dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Fíjese, dice consideren, ¿por qué? Porque cuando vino Moshe, por eso dice aquí en el verso 2, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Y dice, por de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este. Verso 5 dice, Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo. Pero fíjese qué importante, dice, hermanos, considerad al apóstol y sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque cuando vino Moisés, en él trajo el diseño, pero viene nuestro Señor Jesucristo y se cumple y nos dice, hermanos, consideren, por favor, consideren este apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. ¿Por qué? Porque, hermano amado, nosotros tenemos esa bendición de que ya se cumplió el diseño nuestro Señor Jesucristo y todas esas bendiciones vienen a nuestra vida. Por eso dice la Escritura, hermano, en el verso 4, mientras que Cristo fue fiel en calidad de hijo como jefe en la casa de Dios, y esa casa somos nosotros, con tal que conservemos la seguridad y la esperanza. Yo te pregunto, hermano, ¿tienes la seguridad y la esperanza? O tal vez ya estás así como diciendo, híjole, ¿y qué va a pasar? Híjole, ¿y cómo le voy a hacer? Mire, si a Moisés, hermano, estando en el desierto, no había comida y Dios les mandó del cielo, si no había qué tomar y Dios les dio agua de la roca, si no había camino y Dios les abrió un camino en medio del mar, y eso fue solo el diseño, pero en Cristo Jesús, hermano amado, tenemos todas las bendiciones verdaderas, todo lo real, todo lo puro, todo
todo lo perfecto, todo, hermano, lo que nos puede ayudar y nos puede llevar a ese camino de perfección y de santidad en el Señor. Pero muchas veces, por eso nos dice el escritor, consideren a nuestro apóstol y sumo sacerdote. Este llamamiento celestial que hemos recibido, tengan esa seguridad, dice, con tal que conservemos la seguridad y la esperanza de la que nos gloriamos. Yo no sé usted, hermano, pero yo sí me glorío en esa seguridad y en esa esperanza que a pesar, hermano, de lo que esté pasando, de lo que esté viviendo, tengo la victoria. ¿Por qué? Porque en Moshe yo veo, hermano, que hubo pruebas, hubo tribulaciones, hubo adversidades, pero ahí estaba Dios con Moshe, con brazo fuerte y poderoso. Y si estuvo con Moshe, hubo un cumplimiento de ese diseño en Cristo Jesús, aun cuando bajó a las profundidades, hermano, y el enemigo pensó que lo había derrotado, salió con ese poder de santidad, resucitado, glorioso, triunfante, victorioso. Y si Él ha vencido, nosotros también venceremos con Él, hermano. Por eso yo te digo, conserva esa seguridad y esa esperanza, hermano amado, en nuestro Señor Jesucristo, en Yeshua HaMashiach, el cual es el cumplimiento de toda la palabra escrita. Por eso, hermano, qué importante nosotros entender, hermano amado, que simplemente lo que vino con Moshe fue el diseño y en nuestro Señor Jesucristo fue el cumplimiento. Pero no para menospreciar lo de antes, no para decir que no servía, no para decir que eso no fue o que no sirve, no, simplemente fue un diseño para poder después hacer la construcción, para poder hacer la casa después. Por eso dice, mientras que Cristo fue fiel en calidad de hijo, como jefe de la casa de Dios. Y dice, y esa casa somos nosotros, hermano. Así que si Él, hermano, es el Señor sobre nosotros, que somos su casa, tenga tal seguridad, conserve la seguridad y la esperanza. ¿Por qué? Porque el Señor tendrá cuidado de ti, porque el Señor estará ahí contigo, porque el Señor te va a ayudar en todas las áreas de tu vida. Ya ha dado en la palabra, solamente hay que creerlo, hermano amado. Por eso yo te digo hoy, hermano, conserva la seguridad. Conserva la esperanza, hermano amado. No permitas que las cosas que suceden a tu alrededor quiten esa seguridad. No permitas, hermano amado, que esas cosas que suceden quiten la esperanza a la que el Señor te ha llamado, sino que conserves, hermano, esa seguridad y esa esperanza, porque Jesucristo es el jefe de la casa de Dios, que somos nosotros. Así que yo espero que este tema sea de bendición para tu vida, hermano amado, que nosotros estemos convencidos que en Cristo Jesús, en Yeshua HaMashiach, se ha cumplido todo lo que vino, todo el diseño que vino en Moshe Rabenu, y que Dios te bendiga, hermano. Hasta la próxima. Shalom.